El PRI, para decirlo boxísticamente, estaría al borde del knockout, ¿no? La cuenta del cloroformo, como diría el queridísimo doctor Alfonso Morales. De acuerdo con el PREP, Movimiento Ciudadano tuvo más votos que el PRI en las elecciones presidenciales. 5.8 millones de votos para el Partido Naranja y 5.4 para el PRI, que encabeza hoy el señor Moreno. Le saca 40,000 votos de diferencia, 400,000, perdón, 400,000 votos de diferencia. Y con esa cifra, Movimiento Ciudadano desplaza al PRI y se coloca como tercera fuerza política del país, solo por debajo del PAN, con 9.1 millones de votos y los 25.3 millones, que bueno, está en otra dimensión, el Partido Morena. Le queremos agradecer a Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en ciencia política, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. ¿Cómo estás, profesor Víctor? ¿Cómo te ha ido, Víctor Manuel? Gracias. Como siempre, Javier, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Híjole, pues mira, antes que preguntarte del PRI, dime, no sé, por ahí de las 8 o 9 de la noche del domingo, ¿qué pensaste cuando viste y cuando empezamos a ser todos conscientes de los resultados? ¿Cuáles son como las primeras miradas desde el politólogo, desde el analista, pero también desde el mexicano, ¿no? Bueno, desde luego, pues sí, preocupación, primero porque hubo algunas casas televisoras que sin respaldo alguno empezaron a difundir resultados o autoproclamando ganadores en este caso ganadora, anticipando e incluso también los propios partidos políticos, la salida misma de Mario Delgado y de Marco Cortés y de Alito Moreno, hablando también de que habían ganado, incluso igual, así en sentidos amplios, el espacio, ¿no? de las elecciones en contienda. Eso no es nada positivo porque desde luego van calentando un ambiente en un tono negativo y ponen una presión muy fuerte a la propia autoridad electoral, precisamente poniendo en cuestión los ejercicios que estaban planeados y que se presupone que los propios partidos están avalando desde el ámbito de las sesiones del Consejo General del INE. Eso nos pasó en 2006, es decir, que al final esta crisis comunicacional que de alguna manera hoy la estamos volviendo a experimentar en cierto nivel con este tema ahora de si se va a presentar o no impugnación, de que si no hay o no fraude cibernético con el PREP, en fin, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones que se van generando como una bola de nieve en las narrativas de una y otra fuerza política y que en consecuencia pues es muy difícil después de tener eso en el contexto de una ciudadanía que en uno y en otro lado con los efectos de la polarización con las que se dio esta contienda, pues es muy difícil de frenar. Y hoy pues estamos en una línea que esperemos que ahora que se están empezando a dar los conteos en los cómputos distritales y que de aquí al fin de semana pues se pueda reconstruir fehacientemente la legitimidad de las cifras que están puestas en las actas, pues den claridad y precisión y que se dé o no verdadero fundamento a lo que finalmente fue la expresión ciudadana que se obtuvo el domingo pasado. Oye, bueno, además, como sea, sí, no sorprende, pero a ver, te preguntaría, Víctor Manuel, además del presidente y de Claudia Sheinbaum, ganaron las encuestas, ¿no? Todo indica que no se equivocaron en general, ¿no? Sin pasar por alto aquellas que jugaron a la elección, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, esto siempre, las encuestas, como muchas otras cosas, no tienen palabra de honor, pero desde luego sí hay que reconocer que en todo el contexto del desarrollo de la campaña, salvo alguna encuestadora muy concreta que hacía encuestas por vía telefónica, todas las demás encuestadoras daban márgenes de victoria a Claudia Sheinbaum que van precisamente de entre 8 o 10 las que daban un escenario un poco más apretado hasta las que finalmente fueron las que se diagnosticaron con el resultado que arrojó
la noche electoral, o sea, prácticamente prácticamente 30 puntos de diferencia. O un poquito más de 30 puntos de diferencia. Entonces esto, pues desde luego, también ahí pasa por un aspecto de cómo las encuestadoras pues van comunicando, van expresando, pero también, como decíamos hace un momento, la narrativa y la expectativa que tienen ciertos sectores de la ciudadanía se van disociando pues de la credibilidad que los propios instrumentos pueden estar generando, es decir, una expectativa, casi diríamos hasta niveles de fe, ¿no? Sí, sí, Pues sí. en un determinado momento te pueden llevar a ya no escuchar, ya no creer, ya no, digamos, darle fundamento a lo que tú estás escuchando. Tú estás sosteniéndote sobre una expectativa y eso es lo que ambas fuerzas políticas en un contexto polarizante terminan manifestando. El PRI, Víctor Manuel, está contra las cuerdas, está al borde del knockout, le están contando la cuenta de protección o la cuenta del cloroformo, como decía el querido doctor Alfonso Morales. Recordemos, no es la primera crisis sustancial que el PRI, digo, aunque con los números hoy pues nos pueden decir que está, digamos, futbolísticamente hablando, pues empezando a tocar la zona del descenso, cosa que, pues a diferencia del PRD, que sí, ciertamente va a defender, yo creo que quizás será el partido que con más fuerza judicializará todos y cada uno de los procesos, como también en su momento lo hizo el PT por allá del 2015, si ahorita no me falla la memoria, con la defensa del registro, pues para tratar de sacar votos hasta de las piedras, ¿no? Con la expectativa de que puedan llegar a este 3% que le es necesario para conservar el registro. El PRI, pues está en este nivel, digamos, de una franja que todavía lo coloca en 2 dígitos, pero el reto más interesante es ver un poco cómo los liderazgos, y en este caso el liderazgo de Alito Moreno, que de todos modos también tiene una presión temporal, porque él ha extendido su mandato en condiciones bastante peculiares, incluso sobreviviendo a impugnaciones dentro de la lógica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ciertamente este tiempo extra más bien es para Alito Moreno y las decisiones que ahora, pues sí, con la posibilidad, casi certeza, de que él quedará incluido dentro del Senado de la República y con el fuero parlamentario que esto le va a implicar, pues bueno, pueda tener una condición de estar en la posibilidad de renegociar o de reagrupar fuerzas, aunque ha hecho un trabajo precisamente de construcción de liderazgos que ha tenido un alto costo precisamente con la salida de muchos de sus opositores que incluso han transitado abiertamente a Morena. En este caso de todos modos se queda con algunos elementos con los cuales pues puedan intentar iniciar la reconstrucción del partido en los mismos términos que le tocó a Beatriz Paredes y en su momento después en este caso a Roberto Madrazo, contender con una reconstrucción del PRI, como también la va a tener que empezar a vislumbrar el Partido de Acción Nacional, que pues implica generar un informe con mucha responsabilidad ante sus respectivas instancias, en el caso del PRI, en el Consejo Político Nacional, hacer ese balance de qué falló en la elección y por qué y hacia dónde tienen que ir. Como Marco Cortés tendrá que hacerlo ante el Consejo Nacional. Estas situaciones, desde luego, quizá puedan ahorita, como ellos mismos han dicho, ahorita no nos vamos a bajar, nosotros nos mantendremos hasta que el asunto por vía reglamentaria sea completar nuestros periodos y porque ciertamente ahorita el proceso mismo de la impugnación que veremos, insisto, para qué les alcanza después de ver la situación de los conteos distritales, pues ya veremos si esto incluso con el resultado que pudiera darse o no de no obtener la mayoría calificada del oficialismo en la Cámara de Senadores, pues esto incluso pueda mantener, aunque sea con hilitos, Sí. el bloque de contención con el cual incluso se ha mantenido el bloqueo al avance mismo del oficialismo
durante todo este tiempo y que le ha impedido precisamente a Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de aprobar el bloque de reformas que incluso ahora para él ahorita pues ya prácticamente él lo estaba ya manejando ya como prácticamente un hecho. O sea, aquí el dato es que esto revitaliza también a su vez al Movimiento Ciudadano, que ahorita de ser un partido inocuo que hubiera sido irrelevante ya con la mayoría calificada, con los 3 partidos, PT, Verde y Morena, pues ahora sí, los votos del Movimiento Ciudadano podrían empezar a ser relevantes para poder terminar de construir esa mayoría calificada. Entonces, los dirigentes de los partidos, en este caso, pues tienen una enorme tarea para, primero, tratar de mantenerse en la arena política, tratando de seguir teniendo una capacidad de presión al sistema y desde ahí ver qué futuro político ellos mismos también pueden construir al interior frente a sus militancias. A ver, déjame plantearte finalmente, Víctor Manuel, algo. ¿Tendrá futuro el PRI en un país como este? ¿O tendría que refundarse? ¿O de plano hasta incluso ponerse otro nombre? ¿Qué tendría que hacer cuando tiene una votación en algunos estados que incluso lo podría llevar a perder el registro? ¿Ahí qué alcanzas a apreciar? Desde luego, todas estas rutas que tú estás mencionando, Javier, son precisamente las que genera la pérdida, digamos, de fuerza de un partido de larga data y siendo un partido gobernante que tuvo estos niveles de hegemonía no solamente numérica, sino culturalmente hablando. Es decir, claro, muchos de esos elementos se han transferido ahora a Morena. Es decir, ahí por la cuestión desde dónde o desde qué base realmente el PRI pudiera empezar a replantearse una refundación, porque digamos, como vuelvo a repetir, teniendo 2 gobernaturas y teniendo todavía un bloque de diputados y un bloque de senadores, ese partido político, por mucho que esté en la lona, pues tiene todavía estructura y posibilidades de empezar a desarrollar ciertos niveles de reconstrucción. Por eso hacían la analogía con el esfuerzo de cómo, digamos, aunque la diferencia era muy notable, el PRI todavía en 2000 con Beatriz Paredes tenía más estructura, más gobernaturas, claro. Tenía los contrapesos y los controles, pero aún así eso, mientras tengas ese mínimo de posibilidades, digamos, básicas, un partido político tiene todas las condiciones y en este caso el reto sería un balance muy serio deliberativo al interior de este instituto político para saber si realmente Alito Moreno está en condiciones de soltar el mando o efectivamente correr el riesgo de que esto entonces sí termine por implosionar y ahí, digamos, los partidos políticos son como los cuerpos celestes, terminan muchas veces de manera violenta o siguen siendo un proceso de muerte lenta que pues aquí todavía por eso lo que resulte de este proceso de impugnación y del resultado final de la elección, creo que ahí es donde ya podremos medir con más precisión cómo y de qué manera Alito Moreno va a rendir cuentas ante su militancia y cómo entonces él podrá o no hacer un replanteamiento de suponer que él está en condiciones de seguir encabezando a este instituto político. Víctor Manuel, te mando un gran saludo, muy buenas noches. Como siempre, un placer, querido Gracias, Javier. Gracias, maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.